Bueno, primero que todo, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy. Entonces, hoy es 28 de abril. Estamos con el horario oficial del grupo Cálculo Vectorial Grupo D y vamos a trabajar hoy la temática de vector gradiente y plano tangente. Antes de abordar la temática, pues voy a dar como unos pequeños mensajes comerciales. Entonces, el primer mensaje comercial tiene que ver con las notas del primer corte. Muchachos, apenas hoy empecé a revisarlos, tanto para el grupo A como para el grupo D. Entonces, pues por ahora digamos que todo está bien porque apenas empecé a revisar y empiezo por lo que es más demorado, que son los talleres. Luego vuelvo y le pego una revisadita, aunque ya la plataforma obviamente arrojó la nota. Yo vuelvo y reviso las preguntas por si alguna pregunta se me fue mal, alguna respuesta o algo así. Entonces, pues creo que no, yo hago eso como muy juiciosa, pero siempre vuelvo a revisar. Entonces, reviso las preguntas tanto del quiz como del examen. Por tanto, entonces, si ustedes tienen alguna observación o pregunta, por ahora pues no la voy a responder hasta que no termine de revisar. Yo espero que para la sesión que tenemos el sábado ya tenga las notas, ¿sí? Recuerden que por reglamento yo tengo 5 días para revisar pues las notas a partir del momento en que se cierran las entregas. Entonces las entregas se cerraron todas ya el lunes en la noche, ¿no? Unas se fueron cerrando el sábado. Entonces pues para el sábado yo espero tener las notas y ahí sí, si ustedes me escriben alguna duda de aquí al sábado, ya el sábado empezaré a responder pues sus peticiones. Recordarles que tanto el quiz como el examen tenía un solo intento. Por ahí una chica me preguntó que no se le había abierto el segundo intento. De pronto ella estaba conmigo en el semestre anterior y en el semestre anterior sí habían 2 intentos para el quiz, pero el quiz solo tenía un intento y eso se dijo en la primera eh, reunión donde se cuadraba pues toda la forma en que íbamos a trabajar. Bueno, ¿qué más se me pasa? Pues ya está actualizado el segundo corte. Si ustedes revisan, pues de pronto no ahorita, pero más tardecito, los primeros 3 puntos de este segundo taller son los últimos 3 puntos del taller anterior, el 5, el 6 y el 7 que no alcanzamos a resolver porque no se alcanzaba a explicar. Entonces, pues ya con esto termino como los mensajes preámbulo de la reunión y ahora pues sí inicio con la temática de trabajo. Entonces, bueno, entonces vamos a trabajar en este momento, en nuestra primera clase del segundo corte, vector gradiente, plano tangente, creo que vector normal alcanzamos. Y el sábado trabajaremos derivada direccional y empezaremos lo de optimización. Bueno, en la clase anterior nosotros trabajamos, o en la clase anterior al examen, nosotros trabajamos las derivadas parciales, pero solamente las trabajamos de manera procedimental, digámoslo así, es decir, cómo se saca la derivada de primer orden, que me da 2 derivadas, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, cómo trabajábamos las derivadas de segundo orden, que nos daban 4 derivadas, ¿cierto? Derivada segunda con respecto a X 2 veces, derivada segunda de la función con respecto a Y 2 veces, y las mixtas, que era derivada segunda de la función con respecto a X con respecto a Y,
derivada segunda de la función con respecto a y, con respecto a x. Pero pues solamente trabajamos la parte procedimental, no trabajamos realmente qué es lo que íbamos a hacer, o sea, cuál era el sentido, el significado. Entonces, un significado lo vamos a partir de esta pregunta que tiene que ver con una situación que se puede dar en la vida real cuando uno, por ejemplo, viaja, ¿no? Pues antes, ¿no? O mucho más adelante, porque pues ahora por época de pandemia es como recomendable no moverse mucho. Entonces dice, ¿qué dirección debe tomar un esquiador si quiere bajar la montaña rápidamente? Entonces, aquí vamos a recoger todo. Resulta que si ustedes observan aquí la esquiadora que está en este recuadro donde tengo mi láser, la esquiadora está cambiando continuamente de posición pues para lograr bajar de la montaña lo más rápido posible. Cuando ella está bajando, realmente está haciendo como unos cortes a esta superficie que es una montaña. Esos cortes van en planos horizontales imaginarios que nos dan la superficie de relieve o también llamadas curvas de nivel, ¿sí? Este es el mapa topográfico, ¿no? Entonces, la idea es que al ir ella cambiando de dirección por estas curvitas, por estos lados, para poder bajar más rápidamente, la derivada que la estamos trabajando a través de derivadas parciales, me va mostrando la manera en que se va bajando de una forma mucho más rápida. Aquí ya la está dibujando. Entonces, aquí en cada punto de la montaña yo puedo dibujar un plano tangente. ¿Sí? Recuerden que en cálculo diferencial, cuando hablábamos del significado de la derivada, el primer significado que nos hablaban era el significado de la derivada como la pendiente de la recta tangente a un punto. Aquí como estamos en cálculo vectorial, en superficies en 3 dimensiones, en una superficie, pues no vamos a hablar de recta tangente, porque realmente a este punto yo puedo dibujar muchas rectas tangentes, sino que vamos a hablar del plano que contiene todas esas rectas tangentes en un punto dado, que es el plano tangente. Entonces, la derivada me está dando las direcciones en que esta esquiadora está bajando de manera más rápida. Entonces, ese es como el abrebocas o el significado de esas derivadas. Ahora, esas derivadas parciales se trabajan para poder encontrar un vector o el vector que me va direccionando por donde baja, por ejemplo, esta esquiadora, que es el vector gradiente. Entonces lo voy a dejar acá. Esta es la definición de vector gradiente. Entonces yo tengo una función, sea z, definida en una función f de x, y, una función de x y y, tal que la derivada con respecto a x, recuerden que este f sub x significa la derivada con respecto a x, y este f sub y, la derivada con respecto a y, existe, ¿cierto? Es decir, las derivadas de primer orden existen. Entonces, el gradiente de la función está denotado por este triangulito al revés, que es la letra nabla, ¿sí? Entonces, está denotado por nabla de la función f de x, y, que es el vector, esto es un vector. Entonces, el vector gradiente de f de x, y es igual a la derivada parcial con respecto a x de la función en coordenadas y más la derivada parcial de la función con respecto a y en coordenadas j. Recuerden cuando ustedes vieron álgebra lineal que esta es una de las notaciones de un vector, ¿cierto? Componente I más j. Recuerden que esto es un vector, el vector gradiente de la función. Entonces, ese vector gradiente también se puede
también se puede escribir de esta manera. Esto no es una pareja ordenada, son las componentes del vector. Entonces, la componente en X es la derivada parcial con respecto a X y la componente en Y es la derivada parcial con respecto a Y. Entonces, se puede escribir así, así, también componente I más J, o dependiendo del libro también se encuentra, es como con estos paréntesis en punta. ¿Sí? Lo importante es tener claro que es un vector. Ahora, ese vector gradiente se lee, que es este símbolo se lee en habla de F. Ese vector gradiente también se puede escribir en otra notación. El gradiente se puede escribir con la palabra grad. Si estudian en otro libro que no sea el Stewart, puede aparecer grad de f de x, y. Es el mismo vector gradiente, en la que hay que observar para cada punto x, y, el gradiente de la función va a ser un vector en el plano, no un vector en el espacio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una función z despejada en dos variables, x y y. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es en el plano. Y obviamente para nuestro ejercicio, me devuelvo acá, va en el plano porque aunque ella está bajando la montaña, que la montaña es una superficie en 3 dimensiones, pues realmente sus cambios se van dando en el plano. Es decir, se está dando sobre las curvas de nivel. Pero si la función está toda despejada en términos de X, Y y Z, ese vector gradiente va a estar en el espacio y va a cumplir que me va a dar un vector normal que forma un ángulo de 90 grados con el plano tangente a la superficie. Entonces, aquí estamos definiendo el vector gradiente. Veamos entonces el vector gradiente en términos prácticos, cómo lo sacamos procedimentalmente y luego lo miramos cómo lo aplicamos en una situación problemática. Bueno, entonces acá, para el cálculo del vector gradiente, no olvidar que es una derivada. El vector gradiente nos da una derivada direccional. La derivada de la función con respecto a x en componente y más derivada de la función con respecto a y en componente j. Si se desea evaluar en un punto P sub 0, reemplazamos en las derivadas parciales, ¿no? Normalmente uno halla el vector gradiente en términos generales y luego, dependiendo del problema, lo revisa en un punto dado que me interesa en ese problema. Bueno, entonces vamos a ir al siguiente. Dice, calcular el vector gradiente de f de x, y igual a 3x al cuadrado más 8y al cubo x en el punto 1, 0. Entonces, me devuelvo, sacar el vector gradiente, escoger las derivadas parciales, derivada de la función con respecto a x en componente y, más derivada de la función con respecto a y en componente j, de forma general. Y luego, si lo evaluamos en el punto al cual a mí me interesa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de primeras. Entonces, voy a tomar con rojo, voy a sacar la derivada parcial con respecto a x. Entonces, para sacar la derivada parcial con respecto a x, pues recuerden, lo primero que yo hago es identificar dónde está la variable x. Entonces, la variable x la voy a subrayar acá. Entonces, aquí está la variable x. Entonces, lo primero vamos a sacar las derivadas parciales generales, ¿no? Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, empezamos acá. Derivada de 3x al cuadrado. Entonces, 3 es una constante, no pasa nada. Derivada de x al cuadrado, ahí sí toca, me da 2x. Más, vamos con esta.
8y al cubo es constante porque acuérdense que estamos derivando con respecto a x. Entonces, 8y al cubo lo escribo ahí, no pasa nada, por la derivada parcial con respecto a x. La derivada de x es 1. La voy a poner. Entonces, la derivada parcial con respecto a x es 3 por 2, 6x, más 8 por y al cubo por 1, me queda 8y al cubo. Entonces, esta es la derivada parcial con respecto a x en forma general. Ahora, con otro color, con fucsia, voy a sacar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, la derivada parcial con respecto a y, voy a reteñir donde está y, a repisar donde está y. Entonces, y solamente está acá. Entonces, digo, derivada de 3x al cuadrado, pues como es con respecto a y, esto es una constante solita. La derivada de una constante es 0. Recuerden que 0 pues no hay que anotarlo. Como yo estoy explicando, pues lo voy a poner, pero no hay que anotarlo. Más 8 y x son constantes y se saca la derivada de y al cubo. Entonces, por ahora, 8. ¿Sí? ¿Pasó algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Mira, me devuelvo. ¿Sí? Sentí que se prendió el micrófono, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces, a ver, me perdí. ¿Dónde iba yo? Ah, bueno, acá. Entonces les decía que estamos sacando derivada parcial con respecto a y aquí en el segundo término, ¿no? Entonces, 8 y x juegan como constantes. Y ahora sí, la derivada de y al cubo. La derivada de y al cubo es 3 por y al cuadrado. Entonces, la derivada parcial con respecto a y me dio 8 por 3, 24, x por y al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo las derivadas parciales. Ahora debo encontrar el vector gradiente. Entonces, el vector gradiente general sale de estas dos. Entonces, recordar el vector gradiente. Entonces, el vector gradiente de la función es la derivada parcial con respecto a x en y más la derivada parcial con respecto a y en j. Entonces, el vector gradiente de la función viene a ser derivada parcial con respecto a x, viene a ser la rojita. Entonces, escribo acá, 6x más 8y al cubo. Todo esto va en componente y o primera componente. Más la derivada parcial con respecto a y en componente j. Esa está en fucsia, entonces esa es 24x por y al cuadrado. Como es un solo término, no hay que ponerle paréntesis, entonces queda en j. Este es el vector gradiente general. Pero ahora, ¿qué me preguntan? Me preguntan no el vector gradiente general, sino el vector gradiente para un punto dado, el punto 1, 0. Entonces, el vector gradiente de la función de f de x, y, la función que me dieron, en el punto 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma ese vector gradiente de la función y se evalúa en 1, 0. También se puede escribir, para hablar de evaluación, el vector gradiente de la función y se baja una rayita y se escribe acá 1, 0. Eso es notación. ¿Listo? Entonces,
Arrancamos. Bueno, sí, dejémoslo así entonces. Vector gradiente de la función, a mí me gusta más esta, evaluada en el punto 1, 0. Es igual, entonces, 6x más 8y al cubo en componente y más 24x por y al cuadrado. Ay, perdón. Aquí no es necesario ponerle paréntesis. En componente J. Entonces empezamos. 1, voy a poner esta. 1 lo voy a reemplazar donde aparezca X. Es decir, aquí me queda, en vez de X, pongo 1. Entonces, 1 acá. Por acá, en vez de X, pongo 1. Entonces, en negro, aquí está el 6 más 8, aquí y más 24 por X, que es 1. Aquí queda, aquí J. Listo. Ahora con otro color, digamos que con azul, por ejemplo. Con azul el 0 de acá. Entonces, 0 es la componente en Y. Entonces, 8 por 0 al cubo, porque Y. Aquí dice 24 por 1, que es X, por Y al cuadrado, por 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Hago las cuentas. Entonces, el vector gradiente de la función evaluado en el punto 1, 0 es igual. Entonces, es igual a 6 por 1, 6 más 8 por 0 al cubo, esto me da 0, ¿cierto? En Y. Más 24 por 1, 24 por 0 al cuadrado, eso es 0. 0 por 24, pues me da 0 en J. Entonces, el vector que me va a dar es 6y más 0j. Ay, aquí este j me quedó mal escrito. Dicho de otra manera, se puede escribir así o se puede escribir 6,0. Con este queda claro que, con esa notación, a ver, queda claro que es el vector gradiente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el vector gradiente de f de x, y, 3x al cuadrado más 8y al cubo, x. Entonces, ese viene a ser. Ahora miremoslo gráficamente. GeoGebra. Ay, no, esta no me gusta. Profe, qué pena. Dime. Disculpa. Sí, dime. ¿Me puedes hacer un favor? Dime. ¿Podrías dejarme ver nuevamente la pantalla un momento? Ah, sí. Entonces, sí, igual voy a tomarle una fotico porque para ahorita hacerlo en GeoGebra y poderlo revisar. ¿Listo? Por ahí se te escuchó el toque de queda. Bueno, gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar esto acá. Ah, bueno, antes de mirarlo acá, me voy a devolver. Mira, aquí es donde está. Ah, no, este me saca subtítulos. ¿Dónde está? Por título, sí. Estaba, creo que era la diapositiva 3. Acá, mire, para poderlo entender. Entonces, si yo tengo una función
despejada en términos de X, Y, el gradiente es un vector en el plano XY, ¿cierto? Ahorita no lo vamos a mirar en 3D, está en el plano XY, ¿cierto? Donde ese vector gradiente sale del punto XY que yo estoy mirando, ¿cierto? Que es el que yo quiero mirar. Pues eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces aquí está la función, la voy a dibujar. Entonces la función que nos dieron para trabajar, perdón, porque esa no, era f de x, y, f de x, y igual a 3x al cuadrado más 8y al cubo por x. Ahí escribí f de x, y, pero también recuerden que f de x, y es lo mismo que z. Se puede escribir igual. Z es igual a 3x al cuadrado más 8y al cubo por x. Por x, ¿sí? Ahí quedó. Entonces es lo mismo. Lo pueden escribir f de x, y o z. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Lo organizamos. Recordemos que x es el rojo, el verde y el z es el azul. Bueno, entonces ahora hay que ubicar un punto en esta es una función f de x, y es igual a 3x al cuadrado más 8y al cubo igual, por x, ¿cierto? Entonces ahora tenemos un punto que es el punto 1, 0, porque era donde me pedían que, llamemos, este es el punto 1, 0, que acá, estábamos aquí, no, aquí, que era donde me pedían que en calcular el vector gradiente, ¿cierto? Entonces 1.0. Y el vector en este punto, para el punto 1.0, perdón, 1,0, nos salió el vector gradiente 6,0. Entonces, el vector gradiente, entonces voy a usar aquí la palabra vector, punto, entonces 6,0. Ay, perdón. Ya lo borramos, lo vuelvo a escribir. Vector. Creo que debes colocarle ahí símbolos de mayor que y menor que en cada uno. No, en este no, porque es vector. Es 6,0. Es acá. Ahora sí, me sale el vector. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahora? Este es el vector gradiente, Sí. que lo llamamos U. Lo voy a renombrar. Entonces le voy a poner acá, a ver si tiene la letra Nabla. Ya quito estas para que me dejen ver toda la letra Nabla. No, no la tiene acá. Entonces usemos la otra notación. Escribámosle acá, gra. Ah, no, mentiras, ese todavía no es el vector. Ok, cancela. Listo, entonces si observamos acá, voy a cambiarlo aquí. 6,0 es el vector, ¿cierto? Viene hasta acá. Todos los vectores, ustedes lo vieron en física, cuando yo doy el vector sale del origen automáticamente, ¿cierto? El vector siempre sale del origen automáticamente. Pero voy a irme acá, donde yo expliqué, aquí en la diapositiva 3, ese vector gradiente, yo no quiero que salga del punto 0, sino del punto donde a mí me interesa que estoy trabajando, ¿cierto? En el punto XY que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué se hace acá? Se hace una traslación.
Entonces voy a trasladar, miren, entonces hay dos, objeto vector, vector, voy a trasladar el vector al punto inicial que yo quiero. Entonces escribo vector, ¿cuál vector? U. Entonces U con minúscula. Al punto inicial. Ese punto inicial, ¿cuál es? El punto A. Entonces yo quiero que salga del punto A. Entonces este es el vector gradiente. ¿Sí? Es el mismo, miren, tienen la misma medida, pero sale del punto donde a mí me interesó averiguar el vector gradiente. ¿Sí? Y entonces este es mi vector gradiente. Entonces voy acá a renombrar, a ver acá, propiedades más bien, aquí en donde dice nombre, entonces voy a ponerle gradiente, porque pues me toca usar este, ya que no tiene, este es el gradiente. Ah, bueno, entonces este de acá, como ahí no se pareciera que sale desde acá, entonces este lo hago, no lo borro, porque yo necesitaba trasladar el vector a que no saliera del origen, porque siempre los vectores cuando a mí me los definen salen del origen, sino que salga desde el punto A. Entonces este lo hago invisible. ¿Cómo lo hago invisible? Pues aquí poniéndolo blanco. Y este sí es mi vector gradiente. Venga, lo ponemos como por acá para que se vea. ¿Quedó claro, chicos? Señora, Bueno, entonces ya cumplimos este. Ahorita vamos a mirar el que sí sale de una superficie, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a la 5. Aquí está. Bueno, entonces vamos a, bueno, este era, digamos, algo como muy teórico que tiene que ver la función con el vector y saque el vector gradiente y ya. Pero entonces vamos a mirar un ejercicio donde realmente se aplique esto del vector gradiente. Recuerden que el primer ejercicio nos estaban preguntando o estábamos hablando de cómo bajaba o por dónde debía bajar la esquiadora para que bajara lo más rápido posible. Entonces resulta que el gradiente, hay un teorema que nos dice que la dirección del gradiente nos da el máximo incremento de una velocidad, de una temperatura, bueno, de lo que estemos buscando en el contexto, y también nos da el mínimo incremento. Entonces vamos a mirar el teorema y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, dice el siguiente teorema. Teorema propiedades del gradiente. Sea f diferenciable en un punto XY, el que a mí me interesa, ¿cierto? Entonces, hay tres teoremas. El primero, si el gradiente de la función es igual a 0, entonces la dirección de esa derivada de incremento para cualquier vector va a ser 0, ¿sí? Porque pues si el gradiente es 0, pues la dirección también va a ser 0. Los interesantes vienen el 2 y el 3. Dice, la dirección, bueno, perdón, antes de pasar al 2 y al 3, miren que este 0 está repisado, ¿cierto? Entonces este no es un 0 cualquiera porque es un vector. Como dice el vector gradiente, es el vector 0. Es decir, que su componente tanto en X como en Y va a ser 0. Los interesantes vienen el 2 y el 3. Dice, la dirección de máximo incremento de f está dada por el gradiente de la función. La dirección del máximo incremento está dada por el gradiente de la función. Y el valor máximo de esa derivada es la norma. Estas dos rayitas vienen a ser la norma del vector gradiente. Entonces, recordemos que esto es la norma. O sea, si yo ya quiero no saber la dirección,
sino el valor máximo, entonces es la norma del gradiente. Y por acá voy a sacar la norma de cualquier vector. Entonces yo me voy a inventar un vector cualquiera. Vamos a sacar la norma del vector x1y más y1j. La norma. Entonces recordemos lo que ustedes vieron en álgebra lineal. Entonces la norma viene a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Eso en 2 coordenadas. Si tiene 3 coordenadas, pues cada coordenada elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí estamos repasando lo que significa la norma. Y la norma pues es un número, ¿cierto? Es precisamente en términos, cuando se ve en física vectores, es la medida del vector. Y el tercer caso nos dice la dirección del mínimo incremento de f está dada por menos el gradiente de la función. Ojo, la dirección, ¿cierto? Menos el gradiente de la función. Y el valor mínimo viene a ser menos la norma. Entonces vamos a hacer un ejemplo, la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica está dada por esta función, donde X y Y se miden en centímetros. O sea, la temperatura sale de esta función, pero X y Y se miden en centímetros porque me están dando las dimensiones de la placa metálica. La pregunta, ¿en qué dirección a partir de 2 menos 3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Entonces, lo primero que hay que hacer, me dice, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura? Acá ya me están diciendo que aplique el teorema parte 2, ¿sí? Porque voy a mirar el máximo incremento de la rapidez de la temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar este. Entonces para eso, para esa primera pregunta, vamos a hallar el gradiente, porque me dicen en qué dirección. La dirección de máximo incremento de la función, que en este caso es la temperatura, está dada por el gradiente de la función. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es el gradiente. Aquí ya está pues sacado el gradiente. Vamos a ir poniendo aquí el proceso para recordar. Entonces, lo que hace uno es sacar la derivada con respecto a x de la función. Entonces acá voy a repisar x, está aquí. Todo lo demás no está con x. Entonces, la derivada de 20, pues es 0, no se anota. La derivada de menos 4x al cuadrado es menos 4 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. O sea que la derivada parcial de la temperatura en esa placa metálica es menos 4 por 2 menos 8x, ¿cierto? La derivada de y al cuadrado pues también es 0 porque es con respecto a x. Ahora con otro color azul voy a sacar la derivada con respecto a y. Entonces aquí está y. Todo lo demás, chicos, pues está sin y. Entonces, derivada de 20 es 0, derivada de menos 4x al cuadrado es 0, derivada de menos y al cuadrado es menos 2y. Y esa sí queda ahí. Entonces, esta iría en componente j, mírenla acá, y esta derivada con respecto a x iría en componente y. Entonces ya tengo el gradiente general. Ahora, como tengo que mirarlo, ¿es en dónde? En el punto
que a mí me interesa. Entonces dice a partir del punto -2, 3. Entonces vamos a evaluar ese gradiente en el punto -2, 3. Entonces fácil, aquí quedaría -8 por 2 en I menos 2 por -3 en J. Y se hacen las cuentas, -8 por -2 me da -16 y -2 por -3 me da 6 en J, -16 y más 6 en J. Entonces ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Entonces dice la primera pregunta, entonces de acá, respuesta 1. La temperatura aumenta más rápidamente partiendo del punto 2 menos 3 en dirección -16 y más 6J, ¿sí? O también se puede escribir -16,6. Para que sea vector, usemos mejor esta notación, para que veamos el vector. Entonces ya hicimos la primera parte. Ahora la segunda parte nos dice, ¿cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? ¿Cierto? Entonces, aquí ya me están preguntando el valor. Entonces, el valor de ese ritmo de crecimiento viene a ser la norma. Entonces, vamos a aplicar esta. Entonces, me dice, la norma del gradiente evaluado en el punto 2 menos 3 me da raíz de 256 más 36. ¿Por qué? Recuerden, eso es, este salió de que se coge menos 16 elevado al cuadrado, que es la componente en y o componente en x, más 6 elevado al cuadrado. Menos 16 elevado al cuadrado da 256 y 6 elevado al cuadrado da 36, entonces me da la raíz de 292. Entonces, la raíz de 292, ayudados con la calculadora, eso es un número irracional. Anotamos las dos primeras cifras decimales, eso es aproximadamente 17,09 grados por centímetro, ¿no? Entonces, porque estamos mirando la temperatura en grados Celsius en una placa metálica cuyas unidades de medida de sus dimensiones viene a ser centímetros. Entonces, la respuesta 2 sería la tasa o ritmo de crecimiento máximo de crecimiento máximo de la temperatura de la placa a partir del punto
2 menos 3 es 17,09 grados por centímetro. Lo escribo mejor. O pueden escribir 17,1 grados, ¿no? 0,09 grados por centímetro. Temperatura. Entonces, ahí tendríamos resuelto el problemita. Este problemita es muy parecido a uno que está en el taller, ¿sí? ¿Puedo cambiar un momentico la imagen o están tomando apuntes, chicos? Tomé pantallazo. ¿Ya? Pero ya lo tomaron, ¿sí? Sí, señora. Ok, entonces voy a ir acá y voy a ir a nuestro curso, está aquí. Entonces, acá, el taller, aquí está. Bueno, entonces aquí está nuestro taller 2. Entonces, abramos acá un poquito. Ay, bueno, entonces, si ustedes recuerdan los últimos puntos del taller del primer corte. Ah, espérenme un momentico, qué pena. ¿Aló? Bueno, ya, qué pena con ustedes. Entonces, estos 3 primeros puntos del taller de este segundo corte eran los 3 últimos puntos del taller anterior. Entonces voy a ir aquí a vector gradiente. Dice, encuentre la máxima razón de cambio de f de x, y igual a x por e a la menos y más 3y en el punto 1, 0 y la dirección en la que la función crece y decrece más rápidamente. Entonces ahí estamos aplicando este. Ahí sería teorema 2 y teorema 3, ¿no? Tendría que encontrar la dirección de máximo y de menor incremento. Pero pues ya teniendo el gradiente, la de máximo incremento es el gradiente y la de menor pues es menos el gradiente. ¿Listo? Bueno, dice, y encuentre la máxima razón de cambio. Si es la máxima razón de cambio, entonces tienen que sacarle la norma. Bueno, ayer plano tangente, ahorita lo vamos a sacar. Miren, el C es muy parecido al que hicimos. La temperatura en un punto XY de la placa de metal es de T de X, Y, 4X al cuadrado menos 4XY más Y al cuadrado. Dice que una hormiga camina sobre la placa alrededor de una circunferencia de radio 5 con centro en el origen. Entonces, aquí tenemos con centro en el origen y me preguntan cuáles son las temperaturas máxima y mínima encontradas por la hormiga. ¿Listo? Y estos dos ejercicios se hacen muy parecidos al que hicimos. Y el B y el C nos hablan de plano tangente, recta normal o vector normal. Entonces, para poder resolver el B y el D, vamos entonces a ver, a seguir trabajando. Entonces ya tenemos las propiedades del gradiente para trabajar máximo y mínimo incremento. Ahora vamos a hablar del plano tangente. Entonces, inicialmente, voy a ir otra vez por acá a nuestra diapositiva 2. Acá donde estaba modelando, resulta que aquí en esta montaña, aquí hay un plano, ¿cierto? Ese plano pasa por un punto de la montaña, por donde se está moviendo la esquiadora.
aquí se dibuja un plano. Ese plano es un plano tangente porque corta la montaña solamente en ese punto y y sobre él se dibujan todas las rectas tangentes posibles a ese recorrido que da la esquiadora. Entonces, el plano tangente se llama plano tangente a una superficie en un punto P de la misma, al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie por el punto P. Entonces yo puedo dibujar aquí todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta recta tangente, esta recta tangente, esta recta tangente, ¿cierto? Bueno, este punto P tiene coordenadas. Punto P tiene coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Resulta que para poder dibujar ese plano tangente a ese punto P hay una ecuación. Esas ecuaciones, la ecuación del plano tangente, se pueden sacar de dos formas. Entonces aquí está la forma 1 que me dice lo siguiente. Si S tiene una ecuación, miren, la ecuación de esta superficie está dada de esta manera. Z igual a f de x, y, es decir, Z está despejada en términos de x y y. Con f diferenciable, el plano tangente en P pertenece a S y tiene ecuación cartesiana. Entonces, la derivada de la función con respecto a x, bueno, y tiene esta ecuación cartesiana, esta es la forma del plano tangente. La derivada de la función con respecto a x, es decir, la derivada parcial con respecto a x, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, que son las coordenadas del punto P, por x menos x sub 0, más la derivada parcial de la función con respecto a y, evaluada también en ese punto, x sub 0, y sub 0, por y menos y sub 0, igual a z menos z sub 0. Entonces, esta me da la ecuación del plano tangente. Esta sería la forma 1. Pero resulta que también hay una forma 2. A veces no me entregan la función despejada z en términos de x y y. No me la entregan así, no aparece despejada. Entonces, ¿qué queda? A la izquierda, o bueno, puede ser a la izquierda o a la derecha, quedan todas las variables x, y, z igualadas a 0. Tengo una función o una ecuación, no tiene que ser función, por eso se dice ecuación. Entonces, la superficie está dada por esta ecuación, g de x, y, z igualada a 0, con g diferenciable. El plano tangente en P, que pertenece a S, tiene la siguiente ecuación. Entonces, la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto P por x, más la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto P por y, más la derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto P por z, igual al gradiente de g evaluada en el punto P por, este es producto punto o producto escalar, por P. Entonces acá, esto de acá es el producto punto o producto escalar. O también se le llama producto escalar. ¿Por qué producto escalar? Porque esto me va a dar un número real. Me va a dar un número real. Entonces recordemos cómo se sacaba el producto punto o producto escalar. Entonces se toma entre dos vectores.
me voy a inventar este vector con 2 componentes, igual funciona con 3 componentes, con 4, con 5. X1, Y1 por producto punto o producto escalar por X2, Y2. Entonces, acuérdense de sus clases de álgebra lineal. Entonces, se multiplica componente a componente, X1 por X2, más la segunda componente Y1 por Y2. Y esto me da un número. Eso es un número que pertenece a los números reales. Lo hice con 2 dimensiones, se puede sacar con 3 de la misma manera. Es multiplicar componente a componente y luego hacer la suma de esos productos. Bueno, suma o resta dependiendo de los signos. Entonces vamos a ver un ejemplito. Entonces me dice, hallar la ecuación del plano tangente al paraboloide z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado en el punto P 0, 1, 3. Entonces aquí está el punto P 0, 1, 3. Entonces aquí está dibujado el plano tangente. Este es mi punto P, cuyas coordenadas son 0, 1 y 3. Listo, entonces vamos a sacar la ecuación. Entonces miramos, Z está despejado en términos de X y Y. Entonces cuando Z está despejado en términos de X y Y, se trabaja con la forma 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la forma 1? Que esta va a ser la forma de sacar la ecuación del plano tangente. Entonces, este es el punto P. Entonces, ¿qué me dice la ecuación del plano tangente? Bueno, aquí voy a escribir solución, forma 1. Entonces, la ecuación del plano tangente es, entonces, la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, ¿no? Entonces, x sub 0, y sub 0, recuerden, son las coordenadas del punto P donde me interesa revisarlas. Entonces, aquí sería, este es x sub 0, este y sub 0 y este z, z sub 0, por x menos x sub 0, más derivada de la función con respecto a y evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 por y menos y sub 0 igual a z menos z sub 0, ¿sí? Esa es la ecuación del plano tangente, forma 1. Entonces vamos a aplicarla. Para poderla aplicar, entonces nos toca sacar las derivadas parciales. Entonces acá voy haciendo el proceso. Entonces voy a sacar la derivada de la función con respecto a x primeramente. Entonces aquí solamente está x acá. Todo lo demás no tiene x. Entonces derivada de 4 va a ser 0 y derivada de menos y al cuadrado va a ser 0. Derivada de menos x al cuadrado va a ser menos 2x. Ahora recuerden que toca evaluarla, ¿cierto? Entonces, derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, ¿cierto? Pero ¿quién es x sub 0 en mi caso? Pues 0, mírenlo acá, ¿no? ¿Y quién es y sub 0 en mi caso? 1, ¿cierto? Mírenlo acá. Listo, entonces eso me da menos 2
por, dice acá, x. Entonces, la componente en x es solamente 0, menos 2 por 0, o sea que eso me da 0. Quiere decir que la derivada de la función con respecto a x en el punto 0, 1 me dio 0. Entonces, esto de acá ya lo puedo reemplazar. Esto es 0, que multiplica a x menos x sub 0. Y x sub 0 es 0. Cierro paréntesis. Más. Ahora vamos con la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Derivada parcial con respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0. Entonces, derivada de la función con respecto a y, primero en forma general. Aquí está y. Todo lo demás no tiene y. Entonces, derivada de 4 es 0, derivada de menos x al cuadrado es 0, derivada de menos y al cuadrado es menos 2y. Entonces, la derivada de la función con respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0, es decir, en 0 y 1, sería igual a menos 2 por y, que es 1. ¿Sí? Mírenlo acá. Y esto me da menos 2. Y esto es igual a la derivada de la función con respecto a y evaluada en el punto 0, 1. Entonces, esto lo escribo acá, me dio menos 2, que multiplica a y menos 1. Eso es igual a z menos z sub 0. Y z sub 0 es 3. Y listo, ahí ya es hacer las cuentas. Entonces, esto me da 0 por x menos 0, esto es 0. ¿Sí? Y ahora, menos 2 por y me da menos 2y. Menos 2 por menos 1 me da menos por menos da más. Z menos 3. Y de acá se puede repartir en esta forma. Menos 2y menos z igual a menos 3. Ay, perdón, aquí me quedó algo mal y ustedes no me dijeron. Hice aquí mal la cuenta. Menos 2 por menos 1, ¿cierto? Menos 2 por menos 1 me da es 2, positivo. Entonces queda menos 2 acá, o sea que quedaría menos 2y menos z igual a menos 5. Esta es la ecuación del plano tangente. O también lo puedo escribir menos 2y más 2 menos z, más 3 igual a 0. Paso todo al lado izquierdo y me quedaría menos 2y menos z más 5 igual a 0. Cualquiera de las dos formas es la ecuación del plano tangente. Ecuación del plano tangente. Al punto 0, 1, 3, que está en esa superficie. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a ver si nos quedó bien, ¿no? Entonces, esta ecuación me debe dar este plano tangente. ¿Y cómo sé que es el plano tangente? Porque corta la superficie solamente en este punto, ¿cierto? Si no deja de ser tangente. Entonces, vamos a ir aquí a GeoGebra. Le decimos cargar de nuevo. Y escribimos la función. Entonces, la función que estamos trabajando es z igual a 4 menos x al cuadrado menos
y al cuadrado. Y le doy Enter. Ahí está. Entonces lo ponemos bien. Recuerden X, y el azul Z. Y ahora en el punto por donde debe pasar el plano tangente es 0, 1, 3. Listo. Ese es el punto. Renombrémoslo para que llamémoslo el punto P. Para que quede igual que en el problema. Entonces, ese es el punto P y por ahí debe pasar el plano tangente. Entonces, miremos a ver si nos dio. Entonces, como tiene dos notaciones, cualquiera de las dos las podemos escribir. Menos 2y menos z más 5 igual a 0. Ese es el plano tangente. Entonces, vamos a ver si es así. Miremoslo aquí de ladito, miren, sí, corta a la superficie solo en ese punto, en ningún otro más. A este renombrémoslo, que este es el plano tangente. Ahí está. Ese es mi plano tangente. ¿Sí? Entonces nos dio bien la ecuación, porque efectivamente corta a la superficie solo en ese punto que me han dado y que es el que me interesa. ¿Qué tal ahí? ¿Bien? Señora. Bueno. Gracias. Listo. Entonces, esta es la forma 1. Y es la que se debe aplicar para este porque está Z despejado. Pero resulta que, me voy acá, a veces no me entregan Z despejado, sino todo mezclado X, Y, Z a la izquierda o derecha igualado a 0. Entonces, a pesar de que como me entregan Z despejado, pues así se hace, ¿cierto? Nosotros lo vamos a hacer también de la forma 2. Entonces, espérenme un momentico, le digo mantener. Vamos a duplicar diapositiva. Y vamos a hacer ese mismo, pero de la forma 2. Porque a veces no me entregan el Z despejado. Entonces, este es el punto P, cuyas coordenadas son 0, 1, 3. Entonces, vamos a hacerlo. Solución por la forma 2. Entonces, por la forma 2 vamos a partir que la función o la ecuación, más bien que no podemos asegurar que es una función. Entonces, a partir de que me la dieron de esta manera, z más, perdón, se toma la función, así como me la dan, 4 menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, z pasaría al otro lado, menos z igual a 0. Entonces, me dan la función así. La superficie así, perdón, función no puedo asegurar que lo sea. Entonces, cuando lo tenemos de esa forma, ¿sí? Igual a 0, tenemos un punto P que pertenece a la superficie. Entonces, la ecuación del plano tangente es esta que vemos acá. Entonces, vamos a aplicarla. Entonces, ¿cómo sería la ecuación del plano tangente? Entonces, la derivada parcial con respecto a x en el punto P. Bueno, ¿qué es G? G de x es toda esta, ¿no?
Esta es g de x, y, z igualado a 0, ¿no? Por x más la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto P por y, más la derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto P por z, igual a ¿quién? Al gradiente de la superficie dada evaluada en el punto P, producto punto o producto escalar P. Entonces, para poder resolver esto, lo primero que hay que hacer es sacar las derivadas parciales. Entonces, tomo acá, voy a hacer aquí las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial con respecto a x. Entonces, bueno, vamos a ir acá. Entonces, es este x. Entonces, derivada parcial con respecto a x. De en 4, pues 0. De menos x al cuadrado me da menos 2x. De menos y al cuadrado, pues es 0 porque es con respecto a x y aquí no hay x. De menos z, pues es 0 también. Entonces, tengo la derivada parcial con respecto a x, pero me piden la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto P, es decir, evaluada en 0, 1 y 3. Entonces, ¿eso a qué es igual? A menos 2 por x, en este caso x es solamente 0. Entonces, por 0 me da, o acá más bien, me da 0. Entonces, quiere decir que la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto 0, 1, 3 me dio 0. Entonces, esto lo voy escribiendo acá. Eso es 0. Y lo multiplico por x más. Vamos ahora a sacar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, la derivada parcial con respecto a y. Entonces, acá repiso y. Derivada parcial con respecto a 4, 0, con respecto a menos x al cuadrado, 0, con respecto a menos y al cuadrado, entonces sería menos 2y. Con respecto a menos z, pues como estamos derivando con respecto a y, me da 0. Entonces, evaluar la derivada parcial con respecto a y en el punto P, es decir, en 0, 1, 3, viene a ser, pues reemplazo aquí 1, menos 2 por 1, es decir, menos 2. Entonces, la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto P es menos 2. Miren que me dio las mismas derivadas parciales que ya tenía. Y ahora con fucsia, la derivada parcial con respecto a z. Bueno, me faltó escribirle allá antes de hacer esa. ¿Sí? Multiplicado por y, más, ahora sí. Entonces, repiso acá z. Entonces, derivada parcial con respecto a z de 4, 0, de menos x al cuadrado también 0, de menos y al cuadrado es 0, de menos z, derivada de menos z es menos 1. Entonces, la derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto 0, 1, 3, viene a ser menos 1. No puedo reemplazar nada porque aquí no hay ninguna variable. Entonces, como es una constante, si yo evalúo cualquier punto en una constante, que es lo que me dio la derivada con respecto a z, me da la misma constante. Entonces, esto me daría menos 1 por z. Listo. Y esto es igual, dice, gradiente de G evaluado en P. Entonces, para sacar el gradiente evaluado en P, yo tengo esto, esto y esto. Recuerden que el gradiente de cualquier función, ¿cierto? Evaluado en cualquier punto es la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto P en y, más
la derivada parcial con respecto a y evaluado en el punto que a mí me interesa en j, más la derivada parcial, en este caso como hay tres variables, con respecto a z en el punto P en K. Entonces, ¿qué me da? La primera me dio 0, 0 en I, más la segunda me dio menos 2 en J, más la tercera me dio menos 1 en K. Entonces, el gradiente de la superficie evaluado en P me da 0I menos 2J menos K. ¿Mm? Y este es el que voy. Bueno, lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. 0 menos 2 y como es menos K, menos 1. Entonces lo escribo acá. 0 menos 2 menos 1. Producto punto, el P. Entonces 0, 1 y 3. Y empezamos a resolver. Entonces, 0 por 0, componente a componente, 0. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 1 por 3, menos 3. ¿Y esto qué me da? Menos 5 acá. Y aquí al lado, entonces 0 por x me da 0, me quedaría menos 2y, menos 1 por z, menos z. Menos 2y, menos z, eso es igual a menos 5. O también se puede escribir menos 2y menos z más 5 igual a 0. Entonces, estas dos son las dos formas de escribir la ecuación del plano tangente, que fueron las mismas que obtuvimos, ¿cierto? Por tanto, es la misma gráfica que nos corresponde acá. ¿Listo? Bueno, Por lo favor, hice. ¿podemos nuevamente ver la pantalla del ejercicio de la forma 2? Sí, ya la estoy mostrando. ¿Sí la ves? ¿Sí? Entonces, esta forma 2, pues tomé la misma de acá, pero entonces para que cuando a veces me sale la función igualada a 0, o sea, todas las variables x, y, z aquí a un lado y igualada a 0. ¿Sí? Deben darme, no importa por cuál forma yo la haga, me debe dar lo mismo siempre y cuando pues obviamente la aplique bien. ¿Listo? ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? Gracias, profe. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la recta normal y del vector normal. Entonces, se llama recta normal a una superficie, a la recta que pasa por un punto P y es perpendicular al plano tangente. Entonces, yo tengo acá un vector normal. Pero si yo quiero hablar de la recta normal, pues eso se estira, ¿no? Es infinito. Ahora, tenemos el plano tangente y hay un vector, que es el vector gradiente ya en 3 dimensiones, que sale del plano tangente y forma un ángulo de 90 grados con el plano tangente. Ese es el vector normal. Entonces dice acá, la recta normal a S a la superficie S en el punto P es la recta que pasa por P y es perpendicular al plano tangente. ¿Sí? Dicho de otra manera, forma un ángulo de 90 grados. La dirección de la recta normal está dada entonces por el vector gradiente. Esta es la dirección, está dada por el vector gradiente de la función
pero ya aquí en las tres coordenadas, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces, yo tengo las ecuaciones simétricas, entonces vamos a recordar por allá cuando estábamos en álgebra lineal, a ustedes les dieron las ecuaciones simétricas de una recta. Entonces, las ecuaciones simétricas de una recta en varias dimensiones, en este caso en 3, son las siguientes. X menos x0 sobre la derivada con respecto a x de x0, y0, z0. Y igual a y menos y sub 0 sobre la derivada parcial con respecto a y, pues evaluada en el punto x0, y0, z0, que es el punto P que a mí me interesa. Igual a z menos z sub 0 evaluada en ese, sobre la derivada parcial con respecto a z, evaluada en x sub 0, y sub 0, z sub 0. Estas son las ecuaciones simétricas de la recta normal. Entonces, estas son las ecuaciones simétricas de la recta normal. Pero también hay unas ecuaciones que son las ecuaciones paramétricas. Voy a sacarlas. Entonces existen las ecuaciones paramétricas de la recta normal. ¿Sí? Entonces esas ecuaciones paramétricas son las siguientes. Entonces vamos a definir cada una de las variables acá. X es igual a x sub 0 más la derivada parcial con respecto a x, evaluada pues en el punto de interés x0, y0, z sub 0, y se llaman paramétricas porque va multiplicado por un parámetro t. Y es igual a y sub 0 más la derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 por t. Y z es igual a z sub 0 más la derivada parcial con respecto a z, evaluada en el punto x0, y sub 0, z sub 0 por el parámetro t. ¿Listo? O sea que tenemos los dos tipos de ecuaciones para la recta normal, las simétricas y las paramétricas. Bueno, entonces para esto se necesita que la función esté en términos de x0, y0, z0, es decir, la función esté de esta forma. Creo que era la diapositiva 3, acá, en esta. X0, Y0, Z0. Para poder mirar este vector, el vector gradiente me está dando el vector normal, la dirección de la recta normal. Entonces, creo que es en este en que vamos. No, acá. Este de acá. Entonces dice, en el caso especial en que la ecuación de la superficie S me la den de esta forma. Si me la dan de esta forma, tengo que pasarla a la forma que esté toda agrupada con f de x, y, z. Es decir, lo que hicimos anteriormente. Ay, perdón. Lo que hicimos anteriormente, que era
G de X, Y, Z igual a 0. Entonces, ¿qué hacíamos? Escribíamos la función y le restábamos Z. ¿Sí? Que es la forma 2. Por eso ilustré la forma 2, porque esa se usa. Entonces, mire, ¿qué dice? Escribí la función tal cual o la superficie tal cual me la dieron, 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y z lo puse restando, igualado a 0. Así tenemos g de x, y, z igual a 0. Ahora, dice que hay que sacar las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial con respecto a x era la misma derivada parcial que habíamos sacado para las dos componentes, x0 y y0. La derivada parcial con respecto a y era la misma que habíamos sacado para las dos componentes, x0 y y0. Y la derivada parcial con respecto a z nos iba a dar menos 1. Entonces, miremos acá la anterior. Efectivamente, eso fue lo que nos dio. Miren. La derivada parcial con respecto a x era evaluarla solamente en los dos primeros puntos. Con respecto a y, en los dos primeros valores. Y con respecto a z nos dio menos 1. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto, estos se van a reemplazar acá y se sacan las ecuaciones simétricas de la recta normal, si es lo que yo quiero, o las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Ahora, si yo quiero es ver el vector normal o el vector gradiente, así como está acá, entonces vamos a mirarlo acá. Dice, hallar el vector normal al plano tangente de z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado en el punto P igual a 0, 1, 3. Y la ecuación de la recta normal. Entonces, ¿se escucha mucho ruido o no? Entonces, lo primero que teníamos que tener es que esto no lo vamos a escribir así, sino así. 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z igual a 0. Tenemos el punto P, ya lo tenemos, y tenemos que tener el vector gradiente. El vector gradiente, espero que no se escuche mucho ruido, es este, fue el que nos dio 0 menos 2 menos 1, ¿cierto? Porque al aplicar este en el plano tangente nos tocaba sacar el vector gradiente evaluado en el punto. 0 menos 2 menos 1. Entonces, el vector gradiente evaluado en G de P nos dio 0 menos 2 menos 1. Ese fue el vector gradiente. Entonces, la idea es pintar el vector normal, este que aparece acá, en GeoGebra. Entonces, vamos a hacer esa primera parte. Entonces, aquí ya está. Vamos a escribir el vector gradiente. Entonces, el vector era vector, vamos a poner el punto, 0, menos 2, menos 1. ¿Sí? Reviso. 0 menos 2 menos 1. Ok, como ya sabemos por física, siempre los vectores, cuando yo los dibujo, ellos salen automáticamente del origen, ¿cierto? Pero resulta que este vector no me interesa el que salga a partir del origen, sino yo necesito trasladar ese vector gradiente y que salga del punto P, porque es el que a mí me interesa. Entonces le voy a decir acá, traslada. Entonces, traslada el vector. ¿Cuál vector? El vector U al punto inicial. El punto inicial es P. Entonces, este de acá no me interesa, me interesa es este.
Este vector gradiente, mire que las componentes son -2, -1, ¿cierto? Entonces queda hacia adentro y es vector normal. El vector normal simplemente es que sea ortogonal, ¿cierto? Tiene que formar ángulo de 90 grados, ahí se ve que está formando ángulo de 90 grados con nuestro plano tangente. Bueno, lo puedo poner de esta manera, pero si yo quiero, o casi siempre a mí lo que me piden no es solamente el vector normal, sino la dirección. Entonces yo lo puedo poner hacia afuera. Entonces este B lo voy a poner menos B. Pero al ponerlo menos B, queda, por física, él siempre sale de acá, ¿cierto? Del origen. Ay, espere, cayó. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decirle traslade este vector, ay, perdón, W al punto inicial, que es el punto P. Y le doy Enter. Y este es el vector normal que yo quiero porque lo quiero por fuera de la superficie. Pero si no necesito sacarlo de la superficie, pues entonces puedo dejar este también como vector normal. O sea, el vector normal no tiene que ser por fuera de la superficie, puede quedar hacia adentro. Lo importante es que forme un ángulo de 90 grados. O sea, el ángulo entre este... Ah, no me lo saca acá. Bueno, voy a dejarlo. Ahí se ve que forma el ángulo de 90 grados con el plano. Entonces puedo dejar el de afuera o puedo dejar el de adentro de la superficie. Ahí este de ángulo borrar. ¿Sí? Voy a dejar más bien el de afuera. Ay, borrar, borrar. Este viene a ser mi vector normal, que es el que está aquí pintado. El vector normal positivo, digamos 0, 2, 1, y el vector gradiente es hacia adentro porque nos dio negativo, 0, menos 2, menos 1. Pero normalmente pues uno busca el vector normal hacia afuera. Entonces ya se sacó el vector normal, se encontró 0, 2, 1. Este es mi vector normal. Ahora me dice, ¿y la ecuación? Y saque la ecuación de la recta normal. Entonces hay dos ecuaciones, las simétricas y las paramétricas. Entonces voy a trabajar solamente las simétricas, ustedes pueden hacer las paramétricas. Entonces las simétricas dice simétricas, ecuaciones simétricas de la recta normal. Entonces quedaría x menos x0, o sea, 0, sobre, dice acá, la derivada con respecto a x. Entonces, nosotros la sacamos aquí atrás, la derivada con respecto a x, ¿qué nos dio? 0. Ay, perdón. 0. Entonces, pues esto es una indeterminación. ¿Qué pasa? No se anota. Bueno, la voy a escribir y ahorita y menos y sub 0 y y sub 0 es 1. Entonces, menos 1 sobre la derivada parcial con respecto a y, ¿cierto?
que es menos 2. Igual a z menos z sub 0, que es 3, sobre su derivada parcial con respecto a z, que es menos 1. Entonces, bueno, dejémosla ahí. Más bien acá. Entonces, las ecuaciones simétricas de la recta quedarían solamente y menos 1 sobre menos 2 es igual a z menos 3 sobre menos 1. O puedo el menos 1 multiplicarlo arriba y dejar que eso es 3 menos z. ¿Sí? Cualquiera está bien. Y como ejercicio, entonces, las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Es decir, que reemplacen acá. ¿Sí? Eso es. Bueno, muchachos, pensaba avanzar un poquito más, pero no, la parte de, aquí viene planos tangentes en superficies paramétricas, entonces más bien lo vamos a ver el sábado y seguimos con derivada direccional. Entonces, la bibliografía, como siempre. Profe, muchísimas gracias. Qué No, pena gracias contigo. a ustedes, no. Voy para estaca. No, Gracias. ya acabamos entonces. Amable, regresa la diapositiva, profe, por favor. Bueno. Espero que no se haya escuchado mucho ruido, que es que aquí en mi edificio están en protesta. Aquí, acá. Profe, la grabación queda disponible a partir de cuándo? Yo creo que por ahí en una horita la subo. O bueno, no, mejor mañana, ¿sí? Pero voy a ver si la puedo subir antes de una horita. Vale, muchas Y gracias. acuérdense que yo pongo ahí debajo siempre las diapositivas. ¿Listo? Estas que rayamos. Ahora sí, ¿puedo pasar ya al final? Sí, señora, gracias. Ok. Y entonces, como siempre, pues esto es una adaptación didáctica del libro de James Stewart. Como pues a veces se me olvida decirlo, pero pues en términos formales siempre hay que decirlo porque pues si no estaríamos diciendo que aunque ahí hay cosas que sí son creación mía, pues estaría diciendo que el contenido es mío y pues no, hay que dar los derechos de autor. Y muchísimas gracias pues por la atención prestada. Venga acá, mantener. Profe, muchas gracias. Que esté bien. Bueno, hasta luego, que estén muy bien ustedes. Entonces, quito esta. Gracias, profe, y que descanse. Bueno, lo mismo.